Tiene la palabra el diputado Luis Francisco Sigonia. Gracias, señora presidenta. El diputado Landó ha hecho un tratamiento exhaustivo del tema bajo análisis. No ha dejado ningún aspecto, ni jurídico ni político, por abordar. Voy a procurar no repetir, pero sí enfatizar algunos aspectos en particular y sobre todo para contestar al señor diputado Albarracín. El Ejecutivo, al dictar estos dos decretos de necesidad y urgencia, actuó absolutamente dentro del marco legal y constitucional. Como bien dijo Landó, y de acuerdo a la ley de expropiaciones, hubiera bastado un decreto simple, pero la presidenta ha querido ser sometida al control del Poder Legislativo y por eso recurrió al mecanismo del decreto de necesidad y urgencia. La ley de expropiaciones establece, como dijo el diputado Landó, en el título 9, se refiere a la ocupación temporánea y establece, como bien dijo él, que puede responder a una necesidad anormal, urgente, imperiosa o súbita o a una necesidad normal no inminente. El artículo siguiente, el 59, dice que la anormal, que es el caso, puede ser dispuesta directamente por la autoridad administrativa y no dará lugar a indemnización alguna. Entonces queda suficientemente claro que el Poder Ejecutivo tiene facultades propias para hacer la ocupación temporánea. De ninguna manera hace falta ninguna intervención judicial. Invito a que se cotejen estos artículos de este título 9 con los del título anterior, el 8, que habla de la expropiación irregular, en cuyo inciso A dice: cuando existiendo una ley que declara de utilidad pública un bien, el Estado lo toma sin haber cumplido con el pago de la respectiva indemnización y se explaya. Es decir, que cuando hay expropiación irregular tiene que haber ley de expropiación previa. En la ocupación temporánea no es necesario que haya ley que declare la necesidad de la expropiación. Basta con que exista las razones de utilidad pública que existen en el caso y suficientemente ha sido acreditado. Ahora bien, la ley habla de ocupación temporánea y acá hablamos de intervención. ¿Hay contradicción entre una cosa y la otra? No hay ninguna contradicción. La ley habla de ocupación porque la ley está pensada en términos de expropiación de bienes, particularmente de inmuebles. En consecuencia, si yo tengo necesidad de expropiar un inmueble, debo ocuparlo. Ahora bien, ¿cómo ocupo una empresa? Voy, toco el timbre, entro, me siento. No, la empresa, sobre todo una empresa de estas características, una empresa que está a punto de ser expropiada porque precisamente el Ejecutivo malda simultáneamente el proyecto de ley, es obvio que estos señores que tuvieron, me refiero a quienes tenían la mayoría accionaria, quienes tuvieron la inconducta que se ha puesto de manifiesto en todas las exposiciones que se escucharon acá y que surgen del propio proyecto de ley y de los decretos, quienes se comportaron de esa manera ante la certeza de la expropiación inminente hubieran ocultado información y van a saber qué cantidad de despropósitos hubiesen cometido. Queda claro entonces que era absolutamente necesario ocupar la empresa. Se dijo recién que lo que se expropia no es la empresa, sino que se expropia el capital accionario. Es cierto, pero en términos concretos viene a ser exactamente lo mismo. Se expropia el capital accionario, la mayoría del capital accionario, precisamente para poder detentar el contralor de la empresa y repito, es absolutamente claro que era imprescindible esta ocupación temporánea. Ahora bien, ¿cómo voy de la palabra ocupación a la palabra intervención? Me remito al artículo 16 del Código Civil, que dice: si una cuestión civil no puede resolverse ni por las palabras ni por el espíritu de la ley, se atenderá a principios de leyes análogas, etcétera, etcétera. Acá tengo que ir
tengo que atenerme al espíritu de la ley. Y es claro que el espíritu de la ley de expropiaciones, cuando habla de la ocupación temporánea, si debe ser aplicada a una empresa, se trata ostensiblemente de la necesidad de que esa empresa sea intervenida por representantes del Poder Ejecutivo para poder continuar con las actividades de la empresa y evitar maniobras que pudieran conspirar contra los fines de utilidad pública que se persiguen con la expropiación. Y voy a recurrir a la teoría de los actos propios. Quienes dicen que es ilegal la intervención por parte del Poder Ejecutivo, que se estarían invadiendo funciones del Poder Judicial, algunos de ellos pertenecen al partido que era oficialismo en el año 1963. Presidía la República el doctor Arturo Umberto Illia. Dictó 3 decretos el doctor Illia. Voy a citar parte del primero de ellos, el 744, del 15 de noviembre de 1963. Declárase nulo de nulidad absoluta por vicios de ilegitimidad y ser dañosos a los derechos e intereses de la nación los contratos relativos a la explotación y exploración de petróleo suscriptos por YPF entre el periodo entre el 1 de mayo de 1958 y el 12 de octubre de 1963 con las siguientes compañías y enumera a 10 de ellas. Y en el artículo 3 dice: decreto del Poder Ejecutivo del señor presidente Illia, facúltase a YPF a adoptar las medidas que estime pertinentes a los efectos del normal abastecimiento de combustibles, conforme con las consideraciones de este decreto. Y atento a esto, y en caso necesario a la toma de posesión de las áreas, con facultad de requerir en forma directa el Ejecutivo, el representante del Ejecutivo, en forma directa, sin intervención judicial, esto lo agrego yo, el auxilio de la fuerza pública o cualquier otra medida que asegure el cumplimiento del presente decreto. Termina diciendo: en el acto de toma de posesión, en su caso YPF, se hará cargo de todos los bienes afectados a los trabajos mencionados. ¿De quiénes eran los bienes afectados a los trabajos? De las empresas privadas titulares de los contratos que había suscrito el Poder Ejecutivo. Y el decreto del presidente Illia faculta a los interventores a disponer de los bienes que eran de empresas privadas. Entonces, amigos, coherencia y atención a lo que aconteció en el pasado y a lo que el propio partido de ustedes, estando en el poder, operó y ahora pretenden ustedes que es ilegal. Como síntesis, entonces, y como dijo el diputado Landó, se actuó dentro del marco absoluto de la Constitución y de las leyes, con absoluta legitimidad, sin necesidad ninguna de que hubiera una intervención judicial. Y si el ocupado, el titular de la empresa que se ha ocupado, que se ha intervenido, considera que ha sido afectado su derecho, tiene la justicia para poder recurrir a ella. Gracias, señor presidente. Señora presidenta. Gracias, diputado.